Por lo tanto, estamos perdiendo valores esenciales, pero supongamos al revés, es decir, estamos en una sociedad que nos exige que seamos competitivos, que vayamos deprisa, que fichemos o no. ¿Hasta qué punto se puede compatibilizar? Es decir, podríamos igualmente decir, bueno, pues tengo que tener un trabajo, tengo que tener éxito social, o lo que se considera éxito social, pero tengo igualmente valores. ¿Eso sería compatible? Eso tiene que serlo. Es decir, yo siempre que explico ética, además en cuarto en una facultad de comunicación, les digo, lo podemos plantear excluyente, como una disyuntiva excluyente. Si quieres ser un excelente periodista o comunicador, olvídate de la ética. Este es un planteamiento. A mí no me gusta este planteamiento, pero existe. Es el tiburón que busca su beneficio y si conviene, pues mata a cualquiera, ¿no? En sentido metafórico. Y el otro es decir, no se puede ser un buen comunicador y además una persona honrada y puntual y autocrítica y prudente y responsable y sensible y cortés. Yo creo que sí. Y además ejemplos los hay. Que en ocasiones deberás tomar decisiones arriesgadas, es verdad. No voy a utilizar esa persona como un instrumento. No voy a poner esa portada para vender más y vulnerar la intimidad de uno. ¿De acuerdo? No voy a machacar más el tópico sexista o racista. Bien, pero yo creo que debe ser posible, y lo es, estoy convencido que lo es, que uno desarrolle competentemente su profesión y además sea coherente con sus valores éticos. Hablaba el doctor Torralba de esa faceta periodística, ¿no? En definitiva, un poco la sociedad se rige en buena forma por lo que le cuentan, por lo que ve en la tele, escucha en la radio, lee en la prensa. ¿Hasta qué punto se está formando a los periodistas del futuro en una línea antivalores o provalores? Es decir, ¿hasta qué punto la sociedad dice, bueno, no, lo que tienes que hacer es conseguir la mejor foto, la más sangrienta y la más, no sé, si hablamos de prensa rosa, la más espectacular, o realmente lo que comentas, ¿no? Decir, bueno, sí, pero cuidado, hasta aquí. Claro, por eso me parece importantísimo educar en los límites y en la autolimitación. Es decir, es verdad que la presión es fundamentalmente tener y cuanto más mejor, y vender y cuanto más mejor, pero eso dentro de unos cauces. Y eso es lo que debemos mostrar. Y no solo al profesional, sino también a la audiencia. Porque en el fondo siempre observamos y criticamos y ponemos el dedo en el que emite un contenido, pero no en ese que silentemente lo va consumiendo y que con su consumo lo avala éticamente. Y luego la hipocresía de la audiencia, que lo consume, pero nunca jamás dice que lo consume y sin embargo lo consume. Por lo tanto, es importante observar que del mismo modo que pedimos responsabilidad, seriedad, ética en el profesional que emite, también debemos pedírsela al ciudadano que escucha o atiende o consume productos audiovisuales. Es un poco aquello de que todo el mundo ve los documentales de la 2, ¿no? Todo el mundo ve documentales de animales o de historia, pero en cambio lo que se consume más en la red y lo que se consume más en muchos productos audiovisuales son esos que calificamos de simplemente basura. ¿Un valor se puede redescubrir? Es decir, una persona, no sé, de una edad media, de pronto descubre que hay una serie de valores en su interior que no conocía que tenía. ¿Eso puede pasar? Claro, y nos pasa a todos. Sobre todo pasa cuando hay una situación límite. Es decir, cuando uno se encuentra en un momento vital donde todo eso que era sólido empieza a resquebrajarse, se abre el suelo, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad. Uno que ha vivido permanentemente por el valor trabajo. Se ha olvidado de la familia, se ha olvidado de los amigos, se ha olvidado de pasear, se ha olvidado de leer. Y tiene, pues verdaderamente una enfermedad casi de muerte y tiene que parar. Y tiene que parar en serio. Entonces descubre la lectura, descubre el paseo, descubre a sus hijos por primera vez, descubre que tiene una pareja y que además tiene cosas inteligentes que contar. Empieza a descubrir otros valores que hasta aquel momento estaban como ocultos detrás de un valor que ocupaba la totalidad de su vida, que era el trabajo. Quizá los egos o los llamados falsos egos, esos yoes que dicen los transpersonales, serían la peor coraza que tenemos para no ver y entender los valores auténticos. Sí, el ego siempre es destructivo, lo es para uno mismo, lo es para los vínculos y además el ego te indispone para identificar tus propias limitaciones, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en la humildad. La humildad, además de un valor fundamental, San Agustín decía que era la madre de las virtudes, ¿no? Quien tiene la humildad ya lo tiene todo. Pero, claro, el ego te incapacita para reconocer tus límites.
que una persona que es capaz de controlar su ego, es capaz de darse cuenta que forma parte de un todo, que forma parte de un sistema, que él es la consecuencia de muchas otras personas, pues ya se dispone más a aprender de los otros y también a reconocer sus límites. Y hoy tenemos un problema serio, sobre todo si partimos de la idea que es una sociedad muy marcada por la egotendencia o la egolatría, o incluso hablan de egocracia, ¿no? De alguna forma el valor se tiene que ir limando o moldeando al paso de los años. Es decir, una persona que sea solidaria, por decir algo, siempre será solidaria, pero tiene que ir trabajando ese valor para, por supuesto, claro, incrementarlo. O sea, el valor tiene una dimensión emocional, pero también una dimensión intelectual. No puede decir, pues bueno, yo soy prudente. Bueno, una cosa es cómo concibes la prudencia a los 14 años y otra cosa ya a los 40, con 3 hijos, una oferta de trabajo, cómo conduce. Es decir, la prudencia va siendo también objeto de reflexión y de autoanálisis, de tal modo que uno va puliendo, va purgando ese concepto y se queda, yo creo, con lo más bello, lo más esencial. La misma palabra solidaridad, que es utilizada de un modo muy equívoco, a veces completamente grosero, y que ya no responde al origen. Yo creo que una persona que va ahondando en sus valores se da cuenta de qué es lo que decía solidaridad hace 10 años y ahora qué dice cuando dice que alguien es solidario. Seguramente ha madurado mucho el concepto. Hay otro terreno que siempre es un poco más gravoso, ¿no? Como es el aspecto de los conflictos, guerras, atentados, o no incluso conflictos bélicos, sino conflictos económicos, ¿no? Especulativos, etcétera, como la crisis en la que estamos, ¿no? ¿Hasta qué punto parte, no todo, pero parte de eso está, digamos, justificado o cimentado por una ausencia de valores? En parte, las crisis que sufrimos, la crisis económica, la crisis educativa, la crisis familiar, la crisis sanitaria, la crisis social, tiene mucho que ver con una crisis de valores, especialmente la crisis económica y financiera, ¿no? Es decir, faltó prudencia, faltó responsabilidad, faltó autolimitación, faltó, sobre todo sobró ambición, sobre todo sobró ego, sobre todo sobró sobre todo intemperancia, ¿no? Faltó templanza. Por tanto, una parte de esta cultura que sufrimos es parte de una crisis de valores. Y eso se detecta en lo económico, pero también en lo social y en lo político, ¿no? Dices, bueno, es que la política está verdaderamente en una situación de muy poca credibilidad, porque la política se ha ido alejando de la ética y se ha ido acercando a la economía. Y de tal modo que cada vez manda menos el político y está más sujeto a las decisiones económicas. En cambio, el ciudadano lo que requiere del político es que sea honesto, que sea sensato, que sea prudente, que sea humilde, que sea competente. Todo esto son virtudes. Y cuando eso está en un político, no hay crisis de credibilidad, ni hay crisis de confianza. Lo que pasa es que muchas veces el ciudadano detecta que no está, o que estuvo y ya no está. Y por eso ya no da legitimidad a sus palabras. Para terminar, doctor Francesc Torralba, ¿hacia dónde vamos? ¿Nos encaminamos hacia una sociedad más injusta, más insolidaria, más egocéntrica? ¿O realmente quizá con esta crisis, que en definitiva siempre se dice que cuando hay una crisis es cuando hay una oportunidad para el cambio, ¿no? A partir de esta crisis tan galopante que estamos viviendo, quizá podemos conducirnos hacia otros terrenos? Yo no soy apocalíptico, entonces no parto de esa idea que estamos más cerca del perverso final, como decía Hans Jonas, ¿no? O más cerca de la aniquilación, ¿no? Yo tengo una concepción muy circular de la historia como de la naturaleza. Ahí está la primavera, está el otoño, está el invierno. Hay 4 estaciones. Verdaderamente estamos en una situación casi diría hibernal, o de un otoño ya casi rozando al invierno. Luego viene la primavera, y luego viene el verano, y luego vendrá otro otoño y otra vez el invierno. O sea, me da la impresión de que si uno tiene una perspectiva de la historia de la humanidad, se da cuenta que hay momentos donde verdaderamente da la sensación de que todo cruje, y ese es un momento. Sin embargo, luego emerge otra realidad. Eso pasó al final de la época grecorromana, al final del imperio, luego del feudalismo, y está pasando al final de esta modernidad. Los modelos que nos hemos dado ya no sirven. El paradigma tiene que ser cambiado. Y probablemente está emergiendo una nueva conciencia, un nuevo modo de entender la relación entre las personas que el antiguo modelo ya no lo admite. Por tanto, en este sentido yo no soy apocalíptico, creo que van a hacer algo nuevo, pero que también va a envejecer.
Doctor Francesc Torralba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Tierra de Sueños y hasta con usted cuando tú quieras. Muy bien, gracias a ti, es un placer. Gracias, buenas noches. Continuamos en Tierra de Sueños con más cosas.